mesa, distinguidas invitadas, especiales invitados que nos acompañan de los diversos espacios del poder público y particularmente de la comunidad universitaria. Bienvenidas todas y todos a este importante foro en el que se tratará la imperiosa necesidad de hablar sobre perspectiva de género en este y los futuros marcos normativos. Hoy es un día único, sin igual en el mundo y particularmente en el país. Estamos a escasas horas de haber sido testigos de un movimiento que estremeció a nuestra población mexicana, un movimiento que dejó clara la perspectiva y el sentir de la sociedad mexicana, particularmente de las mujeres. El día 8 de marzo escuchamos con silencio y con respeto el gemido de la mujer, la desesperación, la rabia, el dolor, la frustración. Pero también con ello escuchamos con atención el anhelo por la paz, por la justicia, por la libertad, por la erradicación de cualquier fuente de violencia contra la mujer. Y el día 9 fuimos testigos de la ausencia de la mujer en nuestra sociedad. Fuimos testigos de la importancia que la mujer significa y el rol de esta en nuestra sociedad. En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas nos congratulamos de contribuir con el Congreso del Estado de Jalisco a través de su Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que preside nuestra compañera universitaria, dignamente también integrante del Consejo General Universitario. Me refiero a la diputada Mara Robles, quien está encabezando una consulta para armonizar el marco normativo de la educación jalisciense con las recientes normas federales. En nuestro centro universitario entendemos como una de nuestras funciones sustantivas de extensión el diseño de leyes, políticas públicas, programas y proyectos que contribuyen a la mejor calidad de vida de los habitantes de nuestro estado. Y en razón de ello, hemos estado atentos desde hace casi un año a la reforma del artículo 3º constitucional, a la Ley General de Educación, la Ley de las Maestras y los Maestros, y en especial la Ley de Mejora Continua de la Educación. De todas las importantes reformas que se llevaron a cabo por la Cámara de Diputados, podemos destacar la inclusión de la educación como un derecho humano, promotor de otros derechos, la educación integral o para la vida que se promovió precisamente desde Jalisco, y entendemos el ejercicio que hoy se realiza en nuestro centro universitario como un importante paso para hacer realidad el Parlamento abierto. Y en forma de esta audiencia o consulta pública, foros como el Parlamento abierto se consolidan como espacios en los que los especialistas, los académicos, los estudiosos de la educación de este centro y de otros que ya acudieron al primer diálogo colaborativo al seno del Congreso puedan ampliar, reiterar y lanzar nuevas propuestas para que la Ley de Educación del Estado de Jalisco retome la perspectiva regional y local más allá del proceso obligado de la armonización. Para nuestros profesores, profesoras, investigadoras e investigadores, para los estudiantes, así como para todo el cuerpo directivo de esta Universidad de Guadalajara, es una gran oportunidad de compartir los conocimientos que creamos cada día y sobre todo de materializar nuestras propuestas académicas en leyes que garanticen para las niñas, los niños y los jóvenes las mejores condiciones de estudio y sobre todo el aprendizaje efectivo que les permita llegar a la universidad en mejores condiciones de aprender y desarrollar una profesión, pero particularmente para que se realicen y puedan ser mejores ciudadanas y ciudadanos. El tema que en particular contempla este foro es de una especial y simbólica relevancia, nada menos que educación y perspectiva de género. Hoy, más que nunca, las mujeres reclaman su derecho a vivir una vida libre de violencia y que encuentran en los universitarios encabezados por nuestro rector general
a los aliados más comprometidos en la lucha por la equidad. Este es el compromiso que tenemos los universitarios de construir una sociedad en la que se respeten los derechos y que la igualdad sustantiva se viva en todos los rincones de nuestra universidad. De igual forma, resulta muy importante este foro, ya que se sitúa en una coyuntura en donde se están dando pasos muy importantes, impulsados nuevamente por el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, para que nuestra universidad sea un espacio en donde se implementen acciones con perspectiva de género. Hago votos porque esta jornada en la que están inscritos académicos y académicas muy importantes de la Universidad de Guadalajara y particularmente de este centro universitario, sea de utilidad y que el Congreso del Estado de Jalisco la plasme en una legislación ordenada, pertinente y sobre todo que sea útil para los nuevos tiempos de nuestra sociedad. Cuenten con que seguiremos con atención, que los legisladores retomen las propuestas que de aquí surjan y que seguramente también serán de utilidad para nuestro centro universitario y para la propia Universidad de Guadalajara, para mejorar la educación de los jaliscienses y la conquista de la merecida igualdad entre las mujeres y los hombres. Enhorabuena, felicidades y muchas gracias. En segundo lugar, quiero darle las gracias al rector general por abrir un espacio en su agenda después de estos días intensos en los que no ha parado y demostrar que la postura que manifestó desde el inicio de su rectoría lo ha llevado a involucrarse cada vez más con el tema, a comprometerse y sobre todo a actuar en congruencia. Este rector ha tomado medidas sin precedentes, como por ejemplo el lograr que los títulos de las universitarias ya estén en femenino, ya podemos ser ingenieras, arquitectas, médicas y no tener que impostar el nombre con un masculino que era verdaderamente insultante y también un poquito ridículo. Y a partir del domingo también ha anunciado el cambio de los nombramientos de todas las trabajadoras para que seamos profesoras y no profesores. Y no se trata del cambio de una letra, que cualquiera podría pensar que es un asunto menor o una especie de capricho o algo estético. Por el contrario, de lo que se trata es de nombrarnos y de en esa medida reconocernos. Me enorgullece muchísimo haber sido testigo de la instalación de la mesa de alto nivel, en donde están presentes todas las autoridades, los gremios, tanto los académicos, las académicas, los trabajadores, las trabajadoras y los estudiantes, para cumplir todos los compromisos que el rector ha hecho. Así que muchísimas gracias por ser tan importante aliado. Y también quiero decirles que por primera vez durante muchos años tenemos una presidenta del Congreso del Estado. Nuestra compañera Patricia Mesa, por fin encabeza uno de los 3 poderes más importantes de nuestra entidad. Y me da más gusto porque ella es una mujer que representa una de las profesiones que son más menospreciadas, que son más acosadas y sin la cual ningún sistema de salud en el mundo simplemente funcionaría. Ella es una digna representante de las enfermeras y particularmente de las enfermeras especialistas en salud pública. Así que muchas gracias. Bueno, como bien explicó el rector Gustavo Padilla, lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio de parlamento abierto. Normalmente los diputados presentamos iniciativas de ley, las aprobamos y la gran mayoría de la población ni se entera de lo que estamos haciendo. Lamentablemente en nuestro país se considera que las leyes son una exquisitez, pero que como no se cumplen, realmente no vale la pena poner demasiada atención a ella. Dice Enrique Toussaint, lo dijo aquí en este auditorio ampliado, cuando se discutió sobre la refundación, que los diputados legislamos mucho, vigilamos poco y representamos nada. Eso es terrible, porque si efectivamente los representantes populares no representamos los intereses de la ciudadanía, entonces el desprestigio de que todos somos holgazanes y corruptos, pues tiene un fundamento, de tal manera que nosotros decidimos sacar el Parlamento a las distintas universidades, a las escuelas, para acercarnos realmente a ustedes. El primer foro fue el de educación intercultural en el ITESO y logramos tener propuestas de muy alto nivel y sobre todo consultar a los pueblos originarios, a los estudiantes indígenas. Y hoy lo convocamos con toda determinación. El sábado asistimos a la gran rebelión de la marcha. Yo estuve en la marcha y por supuesto que me cimbraba
cuando escuchaba las consignas de la gran mayoría de las estudiantes, de las chavas que decían: el Estado opresor es un macho violador. ¿Cómo va a ser posible que el Estado, que quien debe de cuidarnos, represente la opresión? Y también decían: si el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Claro que las amigas son una gran solidaridad, pero si el Estado no está para cuidar, pues entonces ¿para qué sirve? Y claro, cuando pasaron enfrente del contingente de universitarias, también nos decían: fuera acosadores de la universidad. Nosotras nos unimos a la marcha, pudimos con ellas gritar, pudimos llorar, pudimos estar, pudimos acompañar, y el día de ayer también formamos parte del paro. Yo creo que no había habido en mi vida un día en el que realmente no hiciera absolutamente casi nada. Fue muy impresionante. Pero toda revolución que se precie tiene que terminar ganando sus conquistas en la ley. Nosotros no podemos defraudar a las chavas que han tenido la valentía de hacer tendederos, de pegar carteles, de salir a las calles, de rayar monumentos, porque lo más importante son las personas. Y si efectivamente la marcha en Guadalajara tuvo una minimísima expresión que pudiera incomodar a algunos, se demostró que sobre todo es un movimiento con una gran fuerza, un movimiento pacífico, y nosotros no podemos decepcionar a esas jóvenes, pero tampoco a las mujeres maduras que han dado una lucha larga por demostrar que el feminismo no es embrismo, que no se trata de atacar a los hombres, que no vamos por la revancha, sino que por el contrario es un movimiento para lograr la equidad, la igualdad y una relación de respeto, de tolerancia, de paz mutua. Entonces, lo que toca después del 8 de marzo y del 9 de marzo son reformar las instituciones de raíz para convertir a México en un país donde exista la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, en un país libre de violencia contra las mujeres. Evidentemente, es cierto que México todo es un país violento, es cierto que hay delincuencia organizada, es cierto que también se mata a los hombres, y es cierto que también la pobreza genera violencia, pero la violencia contra las mujeres específicamente tiene un sesgo que atraviesa todas las clases sociales y que no se acaba, incluso si se acabara la pobreza, y que no se acaba incluso si se acabara el neoliberalismo, y que no se acaba incluso si acabara la delincuencia organizada. Eso lo tenemos que entender. Y bueno, esto lo ha explicado la teoría de género, que es una visión crítica, que es una visión alternativa, y que dice que el problema son los roles que nos ha impuesto la sociedad desde que una mujer está embarazada y sabe que su hija es niña, empieza a preocuparle más si va a ser bonita que inteligente, le empieza a preocupar más cómo la va a vestir, cómo la va a cuidar, y si es hombre se empieza a sentir orgullosa de que tienen un primogénito y le preocupa que sea el digno representante de la familia. Entonces, como el asunto es cultural y educativo, pues es mucho más complejo. Si fuera exclusivamente un problema de justicia, bastaría, que no existe, que se acabara la impunidad, bastaría con que los procesos judiciales funcionaran, pero es mucho más profundo, tiene que ver con la educación. Y bueno, se ha dicho en todos los foros, en todos los discursos, que la educación tiene un papel indispensable en los cambios culturales, que la escuela es el escenario privilegiado para cambiar las conductas, para socializar, para construir una identidad moral, para fomentar los valores y los ideales humanos. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si los propios profesores no estamos formados en esa lógica? Y desde el preescolar hasta el posgrado se reproducen los roles de género. Entonces, nosotros tenemos que cambiar los saberes, los contenidos. Para empezar, tenemos que lograr que haya más bibliografía de mujeres investigadoras. Tenemos que lograr que haya más reconocimiento de las mujeres que han hecho historia, de las que participan en la ciencia. Eso implica estudiar sus contenidos y cambiarlos. Básicamente de científicas, pues solo nos seguimos refiriendo a Marie Curie. Imagínense, cuando ha habido mujeres que han ganado ya el Premio Nobel de Economía. Pero no solamente los saberes, también los valores. Tenemos que fomentar que en el aula las mujeres participen más, que las maestras no nos disculpemos con los hombres por darle la palabra a las mujeres, que si una mujer habla, no se le diga que entonces es intensa, histérica, sobreactuada u hormonal. Claro que somos hormonales, igual que los hombres,
pero esta descalificación permanente al seno del salón de clase permite que se reproduzcan todas estas violencias. Y también tenemos que lograr entender cómo superar esos estereotipos de género, cómo modificar los contenidos sexistas de los materiales educativos, determinar qué formación requerimos los docentes y cómo cambiar el lenguaje que empleamos, el trato, los juegos, las enseñanzas y todo un conjunto de prácticas para ser sensibles al género. Y eso va a ser difícil, pero además poner eso en la ley es todavía algo que requiere más de su ayuda. Termino diciéndoles que tenemos que plasmar en la ley de educación el concepto de derecho a la educación con perspectiva de género, que tenemos que lograr el derecho a la escolarización para que todas las niñas estén en la escuela, el derecho a aprender para que todas las mujeres lleguen a ser profesionistas y no tengan un título colgado en la sala de su casa. Tenemos que lograr que haya un trato digno en igualdad de condiciones. En otras palabras, tenemos que lograr que en la Ley de Educación del Estado de Jalisco se incorpore a niñas, adolescentes, a mujeres adultas en todos los niveles y que se erradique toda forma de discriminación para las mujeres. Hoy vamos a escuchar con atención todos los integrantes de la Comisión de Educación, a todos los ponentes. Es la tercera vez que estamos en CUSEA. Primero tuvimos una reunión con investigadores, después asistimos a un foro en las aulas ampliadas, después fueron al Congreso del Estado y bueno, hoy estamos aquí para transformar sus propuestas en ley, que es lo único que hace que un movimiento sea victorioso. Muchas gracias. Y bueno, pues que nos convoca el día de hoy, que es Educación y Perspectiva de Género, pues nada más pertinente a discutir el 10 de marzo que esto. Y yo sí soy un convencido de que si educar es difícil y a eso nos dedicamos, el gran aprendizaje que estoy teniendo esta semana es que reeducar es más difícil, y si tenemos que reeducarnos es porque algo hicimos mal y hay que ser autocríticos en las instituciones de educación. Si tenemos una sociedad machista, si hoy se habla de una sociedad patriarcal, es porque las instituciones de educación no hemos hecho bien nuestro trabajo. Así de simple y así de concreto debemos de partir. Porque sociólogos como Michael Foucault han comparado a las instituciones de educación, a las escuelas, con la cárcel, que juegan un mismo rol social. ¿Y qué es lo que hace igual a una escuela que una cárcel? Que ambas sirven para normalizar las conductas de las mayorías. Ambas sirven para que la sociedad se alinee a los valores éticos, morales o conductuales que la mayoría opina. Pero también había una ligera esperanza en esto, en que también existen lo que socialmente llamamos los anormales, porque ¿quién define quién es el normal y la normal? Pues la misma sociedad. Pero no ha pasado un solo genio, no ha pisado esta tierra ni un solo genio que hoy tengamos como genio, que en su momento no haya sido anormal. Para poder ser genio hay que pasar por ser anormal, ser criticado, ser rechazado por la sociedad para cambiar cosas. Y este mundo lo han transformado los anormales, lo han transformado los genios, lo han transformado las minorías. Y hoy estamos en una cúspide del movimiento feminista que es la gran cúspide, porque hoy ya son mayoría. Mi primer clase que tomé sobre perspectiva de género fue en 1995, a los 17 años, en la sala de la diputada Mara, ¿no? Con Alfredo Rodríguez Banda, con Candelaria Ochoa y con Mara, donde estábamos haciendo un plan de trabajo para la Prepa 7 y en vez de proponer las cosas que proponían en esas épocas las campañas electorales, fuimos de los primeros grupos en la Prepa 7 que su propuesta era perspectiva de género, paridad y muchas cosas. Entonces mi primera clase sobre perspectiva de género fue hasta los 17 años y fue en casa de Mara. Desde ahí debemos decir, es que la primera clase debería ser en la primaria o en el kinder y no en la casa de nadie, debería ser en la escuela. Y la universidad no tiene primarias ni secundarias, pero tenemos preparatorias. Y vamos a hacer que el siguiente calendario, en el primer semestre de la preparatoria, se incluya en el plan de estudios de manera obligatoria unidades de aprendizaje sobre perspectiva de género. Entonces vamos a tener por primera vez el próximo calendario una materia obligatoria de 13 semanas que nos va a educar a hombres y mujeres que hemos sido formados en una cultura machista. Ayer tomé una clase
mi primera clase sobre nuevas masculinidades. Invité a un profesor a que diera la clase por mí para no avanzar en la currícula, porque ayer no iban a estar mis alumnas, nos tocaba ver a Karl Marx ayer, y si veíamos esa unidad de aprendizaje íbamos a atrasar a las compañeras, entonces teníamos que frenar para no afectar a nadie, y fue bien aprovechado porque llevamos a un profesor que nos dio una clase sobre masculinidades, y nunca me he avergonzado de ser hombre, pero entre más sigo estudiando sobre esto, sí me avergüenzo de ser macho, y tenemos que cambiar. Con preguntas muy simples si nos lavamos la ropa, si alguna vez hemos lavado un baño, preguntas tan simples que nos hicieron ayer me llevó a entender el enojo y la furia con la que las mujeres también marchan. Y criticar la radicalización de una causa tan genuina como es no a la violencia, criticar las formas en este momento sería irrisorio, sería irrelevante. Mucha gente me ha cuestionado si está bien o está mal que hayan rayado muros y pisos. Pero es que en este momento ese no es el gran debate. La forma la podremos corregir más adelante, pero el fondo es el que sí hay que entender y que escuchar, que de cada letrero de violadores que nos rayaron ayer, hay que entender que hay una mujer violentada. Y lo decía ayer y con esto termino. Yo en la vida he sentido el temor que me ha pasado por mi mente, la posibilidad de ser violado. Nunca he salido a la calle con ese miedo. Y cuando platico con todas las mujeres que viven nada más el hecho de salir con ese temor, es que esta sociedad se merece que nos rayen esas palabras y que cambiemos de manera profunda. Bienvenido a este foro, bienvenido a reconocer que debemos de cambiar desde la educación, que debemos de normalizar la conducta del respeto y no seguir normalizando la conducta de la violencia. Muchas gracias y bienvenido a este foro. Buenos días. En la educación se encuentra el origen del cambio. Si tú nos educas igual, seremos iguales. Anónimo. Buenos días tengan todos ustedes. Saludo cordialmente al rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Ricardo Villanueva Lomelí, al rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, maestro Luis Gustavo Padilla, a la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, mi compañera diputada Mara Robles Villaseñor, a los invitados especiales, a los representantes de los medios de comunicación y público que esta mañana nos acompaña. Es para mí un honor estar con ustedes en la inauguración de este importante foro, cuyos trabajos están orientados al análisis y a la discusión en torno al diseño y la implementación de modelo educativo con perspectivas de género. En el Congreso del Estado de Jalisco, especialmente en la comisión que preside la diputada Mara, en la cual formo parte, estamos convencidos de que para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y lograr la erradicación de la violencia contra ellas, es necesario impulsar políticas públicas y modelos educativos con perspectivas de género desde la educación básica. Por esta razón, celebro el día de hoy en que estamos aquí reunidos para participar en estas mesas de trabajo donde se discutirá y analizará este tema tan importante para la formación de nuestras niñas y niños, los ciudadanos del futuro, en quienes está puesta nuestra esperanza de que sean ciudadanos que vivan en condiciones de igualdad, sin violencia, sin discriminación y sin desigualdad. Sin más de la emoción que me da estar aquí después de los 2 días que hemos tenido una larga lucha, casi desde la adolescencia, por ser reconocidas en la valía que tenemos como mujeres, por ser reconocidas, valoradas y apreciadas en lo que somos, seres humanos que aportamos, que valemos y que no tenemos que ser sometidas
que no tenemos que ser controladas, que no tenemos que ser mandadas por nadie. Somos dueñas de nuestro propio destino. Bueno, el marco normativo jurídico de la educación en Jalisco tiene 3 aristas o dimensiones que la guían y determinan, en las cuales la perspectiva de género está presente como obligación y responsabilidad del Estado. La primera lista son los compromisos derivados de los acuerdos y tratados internacionales. La segunda es el marco constitucional del artículo 3º y sus leyes secundarias. El tercero es el marco constitucional que establezca la nueva Constitución Política de Jalisco y sus leyes secundarias, incluyendo en este último la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que por su autonomía tiene el mismo rango que las leyes secundarias. La perspectiva de género en la educación es la que permite y asegura al gobierno como rector del sistema educativo nacional actuar en la realidad cotidiana para atender las necesidades y aspiraciones diferenciadas que tenemos mujeres y hombres para hacer pleno uso del derecho a la educación como una garantía constitucional y como un derecho humano esencial. Perspectiva que hasta ahora ha estado ausente en las políticas públicas, en el presupuesto de egresos, en el lenguaje oficial de muchos de los gobiernos de Jalisco y en muchas de sus comunicaciones, violando así normatividades internacionales y nacionales, por lo que esta iniciativa de construir un nuevo marco normativo jurídico es una oportunidad única para poner a Jalisco en el lugar que le corresponde en el federalismo y en el Estado de Derecho de nuestro país. ¿Cuáles son los compromisos de la educación derivados de los acuerdos y tratados internacionales? La educación en todos sus niveles y modalidades es considerada como un bien público y un derecho social, tal como lo acordó la UNESCO en 2008. Ese es el punto de partida de cualquier cambio en su normatividad. Si bien existen varios convenios y acuerdos signados con diferentes organismos y comisiones internacionales para que nuestro gobierno integre y promueva la igualdad de género en todas sus actividades y responsabilidades, quiero referirme aquí únicamente a los acuerdos y convenios que se relacionan directamente con la educación con perspectiva de género y con los esfuerzos que deben realizarse desde la educación para que incluya la igualdad sustantiva. No porque los acuerdos relacionados con la erradicación de la violencia contra las mujeres, como los de la CEDAW, o con la igualdad sustantiva de género no sean importantes, lo son y en demasía, sino que este foro está acotado a la educación con perspectiva de género. La firma de los compromisos para lograr los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030 es uno de los marcos de referencia obligados en la reforma del marco normativo de la educación en Jalisco. Es así porque quienes saben del derecho constitucional, el 133 de la Constitución dice que los acuerdos y tratados internacionales tienen rango de ley federal y son de observancia obligatoria en todo el país. La firma en estos objetivos se plantean 169 metas y su cumplimiento obligatorio para el Gobierno de México y por tanto para los gobiernos estatales y municipales. Resulta esclarecedor que el objetivo 4, educación de calidad, preceda al objetivo 5, igualdad de género, porque la educación es la base para la igualdad de género y para contribuir de manera decisiva a la cultura de la paz. El objetivo 4 busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos, y tiene entre otras metas asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la educación primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Asegurar el acceso igualitario a todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, que serán obligatorias y gratuitas. Hago esta aclaración porque a veces no sabemos y creemos que es asunto del presidente en turno o de algún partido político, y no sabemos que desde 2016 el Gobierno de México firmó que la educación superior sería pública, gratuita y universal. El objetivo 5 busca lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y tiene entre otras metas poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas de todo el mundo, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según procede en cada país, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Acabo de estar con estudiantes, presidentes de sociedades de alumnos de las preparatorias y de algunos centros universitarios, y somos 52% de la matrícula en la universidad y no hemos tenido una presidenta de la FEU, no hemos tenido una rectora. Se salta uno y nos dice, ¿pero por qué? Si nosotros tenemos el poder y nuestro derecho, ¿por qué me van a quitar a mí el derecho a ser yo el siguiente? ¿Por qué la siguiente va a ser una mujer y no yo que soy hombre? ¿Sí? De igual manera, pues lo vemos en las diputaciones, no hablamos de un congreso de la paridad de género cuando somos 52% de la población, pero solamente nos dan 50% de las curules. Los hombres son 48 y les dan 50, pero hablamos de paridad. Bien, la reforma y armonización del marco normativo tendrá que reconocer de manera ineludible estos objetivos y metas para la educación de las y los jaliscienses. La siguiente lista es el marco constitucional del artículo 3 y sus leyes secundarias. El marco constitucional que establezca la nueva Constitución Política de Jalisco y sus leyes secundarias tendrán que contemplar las tres dimensiones existentes en el artículo 3 constitucional para la educación. Que la educación es obligatoria, que la educación es gratuita, que la educación es laica, a la cual deberán integrar una cuarta dimensión, que la educación debe tener perspectiva de género, ya que es en ella donde se construye la igualdad, el respeto y la cultura de la paz a la que todas y todos aspiramos y merecemos. Por ello, la nueva escuela mexicana se ha definido escuela para la vida, como garantía del aprendizaje que favorezcan el bienestar y el desarrollo personal, social y cultural como medio y escenario para demandar y ejercer otros derechos. El artículo 3 constitucional establece claramente que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, es decir, no es una concesión graciosa de alguna autoridad, es un mandato constitucional al cual los hombres que gobiernan las instituciones habían hecho oídos sordos, hasta que tuvimos que hacerles oír, porque tenían oídos pero no escuchaban. La enseñanza de las matemáticas, la escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otros. El proyecto de Ley General de Educación Superior plantea que se deben proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y las entidades federativas para la atención a las necesidades de las personas en la materia, y que el sistema educativo será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales, de género, en el acceso, tránsito y permanencia a los servicios educativos. Aquí encontramos también un marco de referencia ineludible para la elaboración y promulgación de las leyes que atañen a la educación en Jalisco, por lo que deberán verse reflejadas en el nuevo pacto social y en las leyes secundarias de este pacto que será la nueva Constitución jalisciense. Si bien la Constitución estipula que debe haber una evaluación diagnóstica para identificar problemáticas y proponer soluciones específicas, esta evaluación deberá realizarse con enfoque de género, como lo señala la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, expedida en 2006, hago esta aclaración porque hoy nos acabamos de enterar que casi una década y media después se le da aplicación a esta ley. Estipula que todas las políticas públicas, esto es la política nacional, los presupuestos, deberán tener enfoque de género, no solo las políticas para mujeres. La ley general es una ley general que estipula todas las políticas públicas, todo el presupuesto y todo el lenguaje que utilice el Estado y sus instituciones deberán tener perspectiva de género desde el 2006. ¿Qué plantea esta ley? Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre las mujeres. Y aquí tenemos el gran problema, pero también
la gran oportunidad para el CUSEA. No hay una teoría de la hacienda pública, una teoría de las finanzas públicas sobre el enfoque de género. Y eso lo podemos realizar aquí. Solo que nuestros economistas todavía tienen la visión machista nublada, que piensan que las políticas públicas son neutrales y que el presupuesto es neutral y no requiere incorporar el género. El asunto es que quienes saben de economía no saben de género y quienes saben de género no saben de economía. Afortunadamente habemos algunas, pocas en la UNAM, algunas en la UDG, que estamos trabajando esos temas. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. Repito, les acabo de contar la anécdota donde nos dice, bueno, ¿y por qué una mujer va a ser presidenta de la FEU si al que le toca el siguiente es a mí? Yo soy hombre, yo no le voy a dejar lugar a una mujer. Y entonces a mí cuándo me va a tocar. Fomentar la participación, promover la igualdad de acceso y pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y hombres, promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil y promover la eliminación de estereotipos establecidos en función de género. Una cosa por la que hemos luchado desde hace muchos años, desde la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad y desde el CUSEA, es porque se acaben las edecanes mujeres. Es lamentable ver que hay en un presidio solo hombres y las mujeres sirviéndoles el café. ¿Cuándo vamos a acabar con el estereotipo de la mujer al servicio de la mujer? Así, el marco normativo de la educación en Jalisco debe incorporar estos lineamientos de igualdad entre mujeres y hombres desde la educación básica hasta la educación superior, pues esta igualdad es esencial para construir una sociedad y una universidad democrática que contribuya al desarrollo de una sociedad más justa. Los recientes acontecimientos de denuncia a una situación de violencia contra las niñas y mujeres, pero sobre todo el acoso y hostigamiento que se da en las instituciones de educación superior de Jalisco, cuando estas casas de estudio deberían de ser la conciencia crítica y lúcida de la sociedad, exige con urgencia los cambios en la normatividad que den el marco a una actuación eficaz, pero sobre todo que estos cambios vayan acompañados de los mecanismos, de las estructuras para hacerlos operar y garantizar la impartición de justicia pronta y expedita que nos garantiza la Constitución. La lucha por la igualdad no es propia solo de mujeres, sino de toda la sociedad jalisciense. No de su gobierno, aunque de él también, de toda la comunidad universitaria y de toda la sociedad, pues no se puede exigir a la sociedad lo que no se hace en la educación, lo que no se hace en la universidad. Repito, desde 2006, la Ley de Igualdad obliga al Estado y a sus instituciones a usar un lenguaje no sexista y un lenguaje inclusivo, pero apenas hasta el 2020 nos dicen que nos van a expedir títulos con ese mismo, cumpliendo esa ley cuando desde 2006 se está violando e incumpliendo. Bien, quiero terminar con una cita de Rosa Luxemburgo. Estamos luchando, y espero que todas y todos luchemos, por una realidad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias. Entonces, bueno, me da mucho gusto estar acá. Estamos ante una posibilidad importantísima. En primera, quiero agradecer a todas las mujeres que nos han precedido. En realidad, que hoy tengamos estos avances importantísimos es justo porque ha habido muchas mujeres luchando detrás de nosotras, antes que nosotras, y es lo que ahora nos permite tener esta modificación en el artículo 3º constitucional, en donde se plasma un acuerdo educativo nacional nuevo, y este acuerdo educativo nacional incluye justo la perspectiva de género. Bueno, sin duda, efectivamente, como mencionaron antes en la presentación de este foro, los acontecimientos que nos han sucedido estos 2 días, pero en realidad tenemos ya un buen trecho de trabajo anterior en las calles y en la lucha por espacios las mujeres, bueno, en realidad nos habla de la importancia de cosas como esta, de incluir la perspectiva de género. Bueno, esto debe traducirse en cada uno de los espacios educativos que tenemos en el país. Y cuando nos referimos al género, también es una cosa bien importante que tenemos que hacer el énfasis. Nos estamos refiriendo, por un lado, a una categoría de análisis en las ciencias sociales, pero también nos estamos refiriendo a una cuestión política, ¿sí? De lucha y de exigencia política. Entonces, es muy importante entender que la cuestión de género no polariza y, por el contrario, tiene que analizar, cuestionar, ayudarnos a desaprender, a deconstruir y a reaprender formas horizontales e igualitarias de relacionarnos.
¿por qué es tan importante hablar de género justo en este momento en el que tenemos que reconstruir relaciones entre mujeres y hombres, en el momento en que tenemos tanta violencia, con tanta hazaña contra las mujeres? Pues es justo por eso. Es decir, necesitamos estas relaciones igualitarias y el espacio importantísimo donde podemos luchar por esto es justamente la educación. Entonces, esto abarca no solamente la educación superior, sino en realidad toda la educación. Y el planteamiento de este nuevo acuerdo educativo incluye incluso la educación inicial, ni siquiera partimos de preescolar, sino prácticamente desde el inicio del ser humano, ¿no? Entonces es importantísimo por todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos de educación con perspectiva de género, estamos tratando temas delicados, porque rompen y desestructuran estereotipos sociales y culturales. La sociedad no está acostumbrada a rupturas o a deconstrucciones. Y de ahí es que tenemos que vencer mitos, estereotipos y prejuicios que desorientan en lugar de colocar la información, la evidencia y el conocimiento científico que es confiable, preciso y relevante. Entonces necesitamos enfoques para introducir la perspectiva de género en la educación, pero estos enfoques además tienen que ser interseccionales. Es decir, tenemos que hablar de cuestiones de edad, tenemos que hablar de cuestiones de clase, de cuestiones de los espacios en donde se habla de esto, es decir, un espacio rural, un espacio indígena. Tenemos que hablar de discapacidad y género también. Es decir, cuando hablamos de esta cuestión de género, lo tenemos que hacer desde el punto de vista interseccional. Tenemos que diseñar entonces según las necesidades de cada sector, y eso implica escuchar a las prácticas tradicionales, escuchar a los espacios en donde se va a implementar todo esto. Los enfoques deben ser respetuosos y deben ser positivos. Además, toda esta cuestión de género también debe ver a la sexualidad, porque también hay una parte importantísima de la sexualidad integral que está incluida también en la ley. Tenemos que proporcionar educación de calidad que incorpore la formación de actitud crítica desde la infancia. Y esta cuestión del género nos ayuda muchísimo a eso. Necesitamos fomentar la igualdad desde el ejemplo, tener refuerzos positivos, enseñar desde la atención y el afecto, los valores de la igualdad en el desarrollo, y que sean dinámicas coeducativas de fomento a la igualdad en la rutina diaria de niños, niñas, adolescentes y todas las personas que están siendo educadas. Es decir, sí necesitamos estas materias específicas, pero también necesitamos tenerlas en todas las materias. Es decir, no hablamos de género y es una materia que me van a dar en el primer semestre, sino que en realidad lo tenemos que tener en todos los espacios. Como decían hace rato, necesitamos economistas en género, pero necesitamos enfermeras y enfermeros con género, y necesitamos incluso las matemáticas, ¿no? Aunque pensemos que no tienen nada que ver, en realidad también necesitamos en estas ciencias más duras. Entonces, necesitamos también la cuestión de la evidencia científica. Cuando hablamos, la semana pasada estaba en un encuentro de educación sexual integral, porque cada una de estos cambios en la reforma educativa incluye otras áreas que la doctora Elia Marum mencionaba hace rato, hizo el recuento de las cosas que incluye, y una de esas es la educación sexual integral. Y hablábamos de un ejemplo de Argentina. Argentina incorpora, por ejemplo, la educación sexual integral en el 2006, es decir, nos lleva ya un trecho de ventaja. Y entonces cuando incorporan esto, viene de la mano la necesidad de hablar de la violencia también. Es decir, empiezan a surgir un montón de cosas cuando se empieza a hablar de género y cuando se empieza a hablar de educación sexual integral en las escuelas, porque entonces niños y niñas empiezan a detectar, por ejemplo, el abuso sexual. Entonces es importantísimo saber con qué mecanismos de respuesta también vamos a contar. Es decir, las escuelas van a empezar a hablar de estas cosas, pero entonces nos vamos a estar enfrentando a las problemáticas de violencia y es importantísimo irles dando respuesta. Hace unos años me tocó colaborar en el Instituto de las Mujeres en Guadalajara y tuvimos un programa en donde llevamos educación sexual a algunas secundarias en Guadalajara. Y hubo una cosa que les quiero comentar ya para terminar. Se separaban a los chicos de las chicas para estas intervenciones en sexualidad. Y en los grupos con chicos tuvimos 67 grupos atendidos en ese programa. Dentro de esos 67 grupos, solamente en 5 grupos, cuando la tallerista preguntaba, ¿qué harías si ya llevas 3 meses de novio con una chica y ella no quiere tener relaciones sexuales? Solamente en 5 de esos 67 grupos, solo en 5 respondieron que había que respetar la decisión de ella.
En los 62 grupos restantes dijeron cosas como la emborracho, la dejo, la drogo, la fuerzo, la violo, e incluso en un grupo un chico dijo la mato. Entonces, ¿por qué sí tenemos que hablar de estas cosas de manera muy importante? Pues porque estamos en una sociedad que está siendo muy violenta contra las mujeres y necesitamos respuestas y necesitamos una educación que nos genere relaciones igualitarias desde la niñez. Muchas gracias. Sin embargo, creo que es un ejercicio de participación ciudadana muy importante el que se realicen estos foros abiertos. Hablar de equidad de género en la educación y particularmente en las universidades pareciera innecesario si partimos del supuesto que son instituciones donde se respeta el saber y priva el diálogo entre pares. No obstante, es reconocido que en el seno, al menos de las instituciones de educación superior, persiste la inequidad, la desigualdad, la discriminación y modalidades de violencia. Hay un documento rector que a partir de 1968 emitió la UNESCO relacionado con el papel de la educación superior en el siglo XXI. Ya de eso hace un tiempo, pero estamos sumamente atrasados en la acción concreta que verdaderamente actualice esta declaración a los contextos actuales que mujeres y hombres en nuestros países están demandando. Las acciones emprendidas en la educación, particularmente en las universidades mexicanas, para lograr la equidad de género, han sido importantes pero insuficientes. Las asignaturas pendientes están relacionadas con asegurar el acceso a los estudios universitarios de mujeres que viven en zonas rurales y indígenas, el propiciar entornos seguros en los contextos escolares frente a los espacios propicios para el ejercicio de la violencia de todo tipo hacia las mujeres. No podemos hablar de que están excluidos los resabios sexistas en el instituto educativo presentes en el currículum oculto, por lo que en general se naturaliza las relaciones de género desde una perspectiva tradicional. Sabemos perfectamente que la educación, las escuelas, se reproducen los estereotipos que van a ver reforzados una sobrerepresentación de las mujeres en el área de educación, pedagogía, ciencias de la salud y sociales, porque se considera que estas son las profesiones femeninas. Y por el contrario, tenemos una subrepresentación en las áreas dedicadas a la ciencia y la tecnología. Y los estereotipos con los que navegamos en todo el sistema educativo son: las mujeres poseen mayor capacidad para desarrollar actividades de orden social. El hombre es mayormente capaz para actividades científicas y tecnológicas. Las mujeres son malas en matemáticas, los hombres son muy buenos en matemáticas. Las mujeres tienen menos habilidades para las actividades científicas y tecnológicas y los hombres más. Es, por supuesto, estas percepciones y estos estereotipos los que nos limitan en el sistema educativo y en las universidades a avanzar de una manera más equitativa y más equilibrada en nuestra oferta educativa, y por lo tanto tenemos una sobre representación en unas áreas y una limitación, cuando los objetivos del desarrollo sostenible nos están invitando a que se dé mayor motivación desde el sistema educativo básico hasta el sistema de educación superior para reforzar las habilidades y los conocimientos de las mujeres en las áreas científico-técnicas, y que no las tengamos excluidas y discriminadas por razones de su formación desde el sistema de educación básica. Bien, uno de los elementos que nos debemos de recordar es que el lenguaje oral y escrito es sin duda el principal código empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través del lenguaje se transmiten conocimientos, valores y actitudes
y gracias a él se elaboran conceptos, se estructura el pensamiento y en definitiva se construye una visión del mundo y del propio sujeto. De ahí que sea importante intentar modificar los usos androcéntricos de la lengua. En este sentido, el lenguaje incluyente tiene como propósito hacer valer el derecho de la igualdad entre las personas. Para ello, se ha diseñado un conjunto de estrategias orientadas a combatir el sexismo en el lenguaje. Pero hay que reconocer que este es un problema muy grave. Debo de decir que yo misma he sido educada en un manejo del lenguaje totalmente diferente. No estoy acostumbrada y hay un proceso de reeducación permanente al que hay que someternos. Por eso yo comprendo muy bien a nuestro rector general cuando dice es que necesitamos desestructurar ese pensamiento y ese lenguaje para poder avanzar. Para aprovechar los minutos que me quedan, yo diría que hay 7 ámbitos de la educación en los que hay que incidir con la perspectiva de género. En la educación en general y en la educación superior en particular. 1, revisar el currículum y hacerlo transversal con perspectiva de género. 2, realizar un uso inclusivo de las imágenes y del lenguaje, o sea, tenemos que revisar nuestros materiales educativos desde la base, con qué imágenes están ilustrados, libros de texto en el nivel básico y en el nivel y en todos los niveles educativos. Integrar el saber de las mujeres y su contribución social e histórica. Realizar una orientación académica profesional no sexista. Promover un acceso equitativo a los recursos y los espacios. Prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. En particular, establecer protocolos universitarios eficaces para la atención, prevención y sanción del acoso sexual. Particularmente yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ya han dicho muchos otros especialistas. La educación debe ser un bien público y debe garantizar su categoría como derecho humano universal. Es fundamental educar para el desarrollo de competencias de convivencia intercultural y con perspectiva de género. Es necesario que la educación ejerza su capacidad crítica e innovadora con el fin de formar una nueva ciudadanía comprometida e incluyente. Es decir, nosotros en las universidades debemos educar para las profesiones, para la incorporación en el mercado, pero sobre todo tenemos que educar de manera integral para una ciudadanía plena con perspectiva de género. Si nosotros no nos comprometemos desde la educación con este tipo de propuestas, estaríamos no cumpliendo un papel en las universidades de pensamiento crítico anticipatorio para una ciudadanía plena con perspectiva de género, pero sobre todo libre de violencia para todas las mujeres. Muchas Y gracias. le damos ahora la palabra a la maestra Margarita Rodríguez Jiménez. El Foro es Educación y Perspectiva de Género. Tenemos que reflexionar, pensar en la niñez, cuando fuimos niñas y niñas, la educación cómo estaban, si nos decían eso de calladita te ves más bonita, si nos dejaban opinar en cuestiones, si nos tenían en cuenta, ¿no? Entonces es importante también que visibilicemos nuestra niñez. Este va a ser mi argumento en la ponencia. Como ya dijo el rector, es necesario y urgente un cambio de paradigmas y patrones socioculturales y educativos. Silken Robinson, las problemáticas, avanzamos si podemos la siguiente diapositiva. Gracias. Esta sería mi ponencia, es larga, voy a intentar reducirla mucho. La problemática que enfrentamos, sobre todo que enfrentan niños, niñas y adolescentes, es los sistemas educativos están obsoletos por diferentes causas. El adultocentrismo es otra de las problemáticas y el patriarcado. Estos 3 problemas tienen unas consecuencias tremendas, como son la exclusión, la discriminación y diferentes tipos de violencias. Ante esta realidad no nos queda otra que plantear acciones. Las acciones que yo planteo son enfoques, como dijo Alejandra,
el enfoque de la interseccionalidad, pero hay otros enfoques importantes, como es el enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el enfoque de atención a la diversidad y el enfoque de la perspectiva de género. Hay otras acciones específicas, sencillas, que podemos llevar a la práctica a través de la acción tutorial y otras más concretas. Bueno, les invito a ver las conferencias del Sir Ken Robinson, están en YouTube. Él es el que plantea también la necesidad de cambiar estos sistemas educativos obsoletos. ¿Podemos avanzar? La diapositiva. Les invito a ver estas conferencias. Se plantean un par de preguntas: ¿por qué se aburren niños y niñas en los colegios? Porque llegan al mundo adultos sin tener idea de sus propios talentos y capacidades. También nos invita a iniciar la revolución del aprendizaje y afirma que las escuelas están matando la creatividad. Él desafía un poquito lo anterior. Él desafía la forma en que educamos, defiende un replanteamiento radical de nuestros sistemas escolares para cultivar la creatividad y reconocer múltiples tipos de inteligencia, como ya afirmó Gardner, ¿no? Avanzamos, por favor. Vemos el adultocentrismo. Todos hemos escuchado frases que se han normalizado, ¿no? Como son chiquilladas o son cosas de niños. Pasamos, por favor. El patriarcado, pues sabemos que establece el dominio masculino sobre la figura femenina y los demás miembros de un grupo familiar y social, ¿no? Pero también impone una distribución desigual del poder. Ahora, bueno, las consecuencias son la violencia de género, lenguaje sexista y demás, ¿no? Avanzamos. Este es un vídeo donde vemos que no es lo mismo feminismo que machismo, por favor, no es equiparable el feminismo que el machismo. El feminismo busca igualdad, el machismo discrimina. Las consecuencias, ¿podemos avanzar? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Bueno, el anterior, paramos tantito, por favor. ¿Qué ha perpetuado esta violencia y esta discriminación? Leyes discriminatorias hacia mujeres y niñas, la educación sexista, la discriminación de las mujeres en ámbitos religiosos, división sexista del trabajo y fomento de estereotipos en medios de comunicación y publicidad, no solo en el ámbito educativo, en cualquier ámbito. Las consecuencias, pasamos rápido, varias páginas incluso, si podemos hasta la página 19, página 20. Como vemos en las consecuencias que hablábamos, exclusión y discriminación, ¿no? Los estereotipos conllevan violencia, un estereotipo, el prejuicio que conlleva la discriminación, ¿no? Avanzamos. Esta es una lámina que me impresiona mucho. En ella se ve un hombre blanco dominante y dice: es pobre, es mujer, es negra, es vieja. Jo. Algunas veces se le va a dar la mano a la naturaleza repartiendo desgracias, ¿no? Si aplicamos la perspectiva interseccional, pues también podríamos, en nuestras políticas públicas, eliminaríamos muchas desigualdades y ventajas. ¿Avanzamos? Tenemos que ser conscientes que hay dos situaciones: por un lado quien aplica esa violencia y por el otro lado quien la recibe, ¿no? Para quien la aplica, que sepa que, bueno, vamos a avanzar, sabemos las consecuencias, avanzamos. A las acciones, bueno, a la página, por favor, 41. Como dijo antes el rector, qué bonito que aprendamos algo nuevo, si se puede aprender, ¿no? El machismo es una construcción sociocultural que se aprende, se transmite y se hereda. Pero reflexionemos, desaprendamos y volvamos a aprender para educar en igualdad, para no discriminar por ningún motivo, sexo, edad, género y para disfrutar de una convivencia pacífica, ¿no? Las acciones concretas. La siguiente, por favor. La siguiente. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para aplicarla no solo en la educación y en la cultura, también en el deporte y en otros ámbitos. A través del juego, de cultura, de deporte, de canciones, pero recordemos que el espacio también educa, ¿no? Los carteles de los baños educan. Si vemos un cartel de rosa para niñas y azul para niños, educa, condiciona, todos los carteles educan, ¿no? Tengamos en cuenta la Convención de los Derechos de la Niñez, que cumplió 30 años el año pasado, y en México igual la aterrizamos en el 2014, ¿no? Tenemos una ley general, que es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, donde establece el artículo 5, el derecho a la igualdad sustantiva. Aquí también el artículo 5 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes establece
consignas específicas para los 3 niveles para garantizar esta igualdad. La página 52, por favor. 52. Se pueden ver, pasamos a la siguiente, como hay 6 recomendaciones, ¿no? Súper sencillas, y ahora sí podemos… Vamos a la página 51. ¿Tiene número? ¿No aparece? ¿Es la que viene en blanco? Ah. Les voy a proponer 7 pautas concretas para incorporar la perspectiva docente, la perspectiva de género en la actividad docente. Revisar el currículum, no solo lo oficial, sino también en el oculto. Realizar un uso inclusivo de las imágenes y del lenguaje. Potenciar la elección de materiales y libros de textos inclusivos y coeducativos. Integrar el saber de las mujeres y su contribución social e histórica, visibilizándolas en los diferentes ámbitos. Realizar una orientación académica profesional no sexista. Esto es fundamental. El día 11 de febrero es el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Igual podemos recurrir a un calendario de efemérides, ¿no? Y promover un acceso equitativo de los recursos y los espacios y prevenir y detectar la violencia de género. Les planteo una reflexión. ¿Por qué la cancha siempre está ocupada con el campo de fútbol? Le llamamos la dictadura en los recreos. Desde los colegios educamos, entonces es como una sociedad en chiquito. Si a las niñas les decimos que no es su espacio público, no los estamos educando para salir a un parque o a una zona de recreativa o de ejercicio físico. Entonces, no a todos los niños varones les gusta el fútbol, incluso los deportes. Podemos dejarles una cestita de cuentos con temática de igualdad. Podemos hacer campeonatos, competencias deportivas con equipos mixtos para que todas y todas conozcan los deportes. Hay muchas formas, ¿no? Solo es ser creativos y pensar en eso, en el enfoque de niñez, por favor. No les dejemos fuera de la consulta a ellos y a ellas también. Tienen derechos, hay leyes muy buenas, incluso recomendaciones tenemos internacionales, ¿no? Así que, pues, muchas gracias. Podemos pasar el último, por favor, solo a carteles a las 100, para ya acabar. La página 100. Hablando antes del lenguaje, carteles y letreros incluyentes, pero no solo nos quedemos con el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente es aquel que no existe, el lenguaje también podemos garantizar un lenguaje de señas mexicanos, podemos tener una intérprete de señas en nuestro centro educativo, pero también traducciones de diferentes dialectos y de diferentes lenguas, ¿no? O a lo mejor podemos poner un visionado de una película simplemente con otro idioma, con otra lengua, otro dialecto, y así estamos visibilizando y acercando, ¿no? Los letreros del baño, las salas de reuniones, incluso comunicaciones y externas, en especial con notas informativas a familias. La Convención de los Derechos del Niño hizo un cambio de paradigmas del concepto de niñez. Ya no son menores, ya no nos referimos a ellos como infancia, sino niños, niñas y adolescentes, o niñez. Infancia viene de los que no tienen voz, un término griego, ¿no? Y también, por favor, refirámonos a familias, dejemos de nombrar padres de familias, padres. Vamos a una reunión de una escuela de padres y son los únicos que no están presentes. Si en una nota comunicativa a las familias decimos nota comunicativa a los padres, si a mí yo me crié mi abuela, no me voy a dar por implicada, por enterada, la voy a dejar en la mochila arrugada y nunca va a llegar. Entonces, sí influye, sí implica construcción, así que agradecemos la recomendación, la propuesta que hizo el rector. Es muy importante que incorporen perspectiva de género desde la preparatoria, pero también prestemos atención en quién va a capacitar a esos profesionales, ¿sí? Pues muchas gracias y sigamos en esta lucha y en estas acciones concretas. Gracias, Mara. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, querida Margarita. Bueno, con Margarita conversamos antes y ella me decía, ¿tú crees que 1 hora sea suficiente para mi ponencia? Y yo le dije, claro, Margarita, nos va a encantar, pero quiero darles esa confianza. Las ponencias pueden tener la extensión que ustedes quieran. Insisto, en el órgano técnico de la comisión las vamos a leer completas, pero tienen que pensar que esto va a aterrizar en artículos concretos de la ley. Entonces, tienen que ir con todo punch a las propuestas. Bueno, voy a despedir a nuestra compañera presidenta del Congreso, Pati Mesa, porque tiene que ir exactamente a 9 eventos más esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
Ahora le damos la palabra a la maestra Laura Adriana Rubio Guzmán. Adelante. Y se prepara la maestra Araceli Muriel Salinas Díaz. ¿Ya está por aquí? Ah, perfecto. Bien. Muchísimas gracias. Bienvenida. Aquí estoy bien. Gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por permitirme presentar esto. Yo laboro en la Secretaría de Educación Jalisco y bueno, si bien han estado mencionando la marcha histórica del 8M, yo quisiera hacer referencia a algo que en verdad me sorprendió y me emocionó, que fue la presencia de niños y niñas, ¿no? Había un contingente de mamás, ¿no? Con sus hijos, con sus hijas, que entonces estamos enseñando ya desde los primeros años a que esta lucha es de todas y todos, y la verdad que eso me conmovió y pues me movió mucho, ¿no? Yo que trabajo en educación básica, pues ver que desde las familias, ¿no? Se está haciendo esta lucha. Bien, inicio con un principio del desarrollo básico que dice: lo que se aprende en la infancia se mantiene a lo largo de la vida. Hay que recordar que el género es una construcción social en la que se encuentran la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo que determinan el tipo de características consideradas socialmente como masculinas y como femeninas. Este conjunto de prácticas, como ya mencionaron mis antecesoras, marcan estereotipos, de tal forma que nos dicen qué es lo que les corresponde a unas y a otros, y limitan con esto las posibilidades y potencialidades que todos tenemos en tanto que somos seres humanos, generando inequidades basadas en el género que afectan especialmente a las mujeres, ¿no? Las niñas son sensibles, son lloronas, los niños son fuertes y son valientes, así como los roles definidos para mujeres y hombres, y determina también una serie de comportamientos asociados a tales características que derivan en atribuciones sociales impuestas a uno y a otro sexo y que están distribuidos de manera jerarquizada, desigual y no equitativa. Vivir bajo el supuesto de que hombres y mujeres nacemos con la obligación de realizar determinadas tareas y quedar excluidos o excluidas de otras, hace que las inequidades de género que existen en diversos planos se perpetúen. Inequidades en salarios, inequidades en puestos de trabajo, inequidad en distribución de tareas desde la misma casa, inequidad en acceso a recursos, que ya mencionaban, ¿no? El uso de recursos basados en género, en el ejercicio y consecuencia de las violencias, por mencionar algunos. Existe una metodología que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, justificándose con base en las diferencias biológicas que tenemos entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de equidad de género, y esta justamente es la perspectiva de género. Para incluirla en el entorno educativo, es necesario primero identificar cuáles son los estereotipos de género que se encuentran presentes en nuestras escuelas, como ya mencionaron desde el nivel inicial, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, que es el caso que me compete, ya sea en las aulas propiamente dichas o en el sistema educativo en lo general. Es necesario entonces lograr una solución a estos desequilibrios existentes entre niños y niñas, cuestionando los estereotipos con que somos educados para abrir la posibilidad de elaborar nuevas formas de socialización que se vean reflejadas en las familias, en las escuelas y en la sociedad. En las escuelas se perpetúa el establecimiento de estereotipos y roles de género a través de situaciones tan cotidianas y simples que quizá no las alcanzamos a notar. Los docentes y maestras y maestros
que trabajan desde primaria. Por ejemplo, se hacen filas de niñas y niños para ingresar a las aulas, ¿no? Separándolos ahí. Y después del receso igual. Si se trabaja en equipo, se suelen crear equipos de niñas y equipos de niños. Y sí, ya lo mencionaba la maestra Margarita, los niños cuentan con más espacio al momento del recreo, ¿no? Acaparan el patio del recreo y a las niñas les dejan pues las orillas, como son delicadas y sencillas, pues entonces, ¿para qué corren, no? Al estar viviendo en una sociedad en donde la violencia basada en género está presente, debemos plantearnos modificar lo necesario para brindar protección a nuestras niñas y adolescentes de acoso y abuso, tomando en cuenta que la escuela debe ser un lugar seguro para ellas, ya que desde edades tempranas pueden sentirse vulnerables y violentadas. Recordemos, muchas de nosotras mujeres presentes aquí, cómo íbamos a nuestras escuelas con un short debajo de nuestro uniforme, ¿no? Siendo falda para que no nos vieran nuestra ropa interior. Entonces, pues eso se sigue viviendo hasta el día de hoy. Las niñas reciben acoso de esa manera, ¿no? Una propuesta para solucionar estos desequilibrios existentes entre niñas y niñas sería la redistribución equitativa de actividades desde la educación inicial, ya que se ha demostrado que niños y niñas de entre 3 y 7 años ya relacionan los juguetes con su género, ¿no? Entonces debemos de modificar esto y buscar materiales y juegos que eliminen estos estereotipos. Es muy necesario también que maestras y maestros reciban una capacitación en perspectiva de género. Estoy completamente de acuerdo que la educación sexual integral es un punto importante a tomar en cuenta y que inicien usando un lenguaje incluyente, no dejando de usar el término masculino para referirse a su grupo. Salgan todos al recreo. Mis alumnos son muy aplicados, ¿no? Dejando de lado a las niñas. Es necesario entonces establecer este entorno educativo en donde se fomente el uso de contenidos que promuevan la igualdad de género. Ya nos presentaba la maestra canciones, cuentos, videos que apoyen a la educación. La escuela es un importante agente de socialización y conjuntamente con la familia tiene el encargo social de educar en la cultura de paz y la igualdad entre los géneros, transmitiendo valores y patrones no sexistas a sus educandos. Con esto termino, les agradezco mucho. Gracias.